Bienvenidos a Estación Salud. Este es un espacio para hablar de temas que nos conciernen a todos: el bienestar, la salud y la ciencia. Soy Ariana Aguirre y hoy hablaremos de un tema muy importante: la donación de sangre. ¿Y por qué es importante que sea una práctica cada vez más frecuentada en nuestra población y por nuestros ciudadanos? Vamos a contar con la presencia de un entrevistado muy especial, el doctor Yitzhak Leige, quien es médico especialista en medicina transfusional, director médico del Banco Regional de Sangre Santa Cruz, miembro de la Sociedad Boliviana Médica de Medicina Transfusional y del Grupo Iberoamericano de Medicina Transfusional. Vamos a un corte y enseguida regresamos con nuestro invitado. Hola, ¿qué tal amigos? Les tengo una maravillosa noticia, porque la organización ICES ha sacado este maravilloso libro llamado Pensadores del Oriente Boliviano. Nuestro libro tiene personalidades como Germán Busch, Sergio Antelo y Andrés Ibáñez. Yo los invito a que ustedes no dejen de tener este libro porque habla de nuestra historia cruceña. Estamos de vuelta en Estación Salud, ya en compañía de nuestro invitado, el doctor Leige, a quien le damos la bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos en esta oportunidad, doctor. Estimada Ariana, muchas gracias por su tiempo. Sí, justamente hoy estamos tratando de explicar, tratando de llegar a nuestra querida población sobre lo que es los requisitos y aclarar algunos puntos necesarios sobre lo que es la donación voluntaria y altruista de sangre. Muy bien, doctor. Y bueno, usted como director, ¿no?, del Banco Regional de Sangre, la función de estas instituciones médicas, ¿no?, es precisamente guardar estos elementos, ¿no?, este tipo de tejido, sangre, garantizando su cuidado y su calidad para que en el momento que una persona lo necesite, pues pueda recibirlo. Y ese es el papel que empezamos a tomar todos los ciudadanos a partir del momento en que decidimos donar sangre, ¿no? Le estamos dando el recurso a una persona de manera desinteresada que en su momento lo puede necesitar. Y como usted dice, doctor, pueden ser pacientes que están sufriendo hemorragias, pacientes que durante una intervención quirúrgica, bueno, tienen alguna inestabilidad y necesitan de este tipo de elementos, pero también hay pacientes, y esto quisiera tocar porque es un tema muy sensible, pero también muy real. En el caso de Santa Cruz, ¿no?, que tenemos nuestro oncológico, muchos pacientes también que están cursando con diferentes tipos de cáncer y que usualmente necesitan de donación regular de sangre, y bueno, también esa donación desinteresada que nosotros podemos dar puede ayudar a la recuperación de este tipo de pacientes, ¿no? Porque muchas veces pensamos que la donación de sangre solamente es para una hemorragia, para una persona que está perdiendo sangre directamente, pero podemos ayudar a una gran cantidad de personas que están cursando con distintas enfermedades, ¿no es cierto, doctor? Exactamente, usted está tocando un punto muy álgico, muy doloroso, que es la parte de los pacientitos oncológicos. Nosotros sabemos que todo paciente oncológico, no solamente que tenga algún problema hematológico, un proceso oncológico, oncohematológico, puede necesitar sangre, sino cualquier tipo de cáncer o problema oncológico. Sabemos que por el mismo tratamiento, la radioterapia, los medicamentos, la debilidad que va causando en el paciente, la misma enfermedad, puede hacer que requiera en componentes, glóbulos rojos. En este caso estamos hablando de componentes sanguíneos, glóbulos rojos, plaquetas que son para la coagulación, o factores de coagulación que están en el plasma, y que esto no se puede fabricar en una farmacia. Se necesita que lo donen las personas. Y como usted lo dijo, diariamente nosotros en nuestra estadística mencionamos de que el 50% de nuestras plaquetas se derivan al hospital oncológico para los diferentes tratamientos deficientes. Entonces, podemos decir que la mitad de nuestra producción de plaquetas, que son para mantener la hemostasia, evitar que haya hemorragias en el paciente, son destinados al hospital oncológico. Tomando en cuenta que es el único centro de referencia a nivel nacional que tenemos nosotros en el departamento de Santa Cruz, acuden personas, en este caso hermanos del interior, a hacer el tratamiento también aquí. Y entonces, por eso es importante esta campaña.
Y eso que usted menciona es importante. Es por eso que el Banco de Sangre tiene como misión, como trabajo diario, de las campañas de donación voluntaria que se realizan a nivel de todo el departamento, con instituciones, empresas, grupos religiosos, grupos sociales, a la hora que ellos puedan disponer de un tiempo, un espacio para poder nosotros llegar, captar unidades de sangre y justamente destinar este grupo de unidades de sangre extraídas para los pacientes oncológicos, sobre todo, que no tienen quienes puedan donar, o si los tienen, a veces se agotan las reservas de donantes, porque a veces un solo paciente puede requerir 10, 15 unidades de sangre, y eso significa 10, 15 donantes, podemos decir cada cierto tiempo, cada mes, cada 2 meses, que hace el tratamiento de quimio radioterapia, en este caso para los pacientes oncológicos. Sí, doctor, y me parece muy importante resaltar este punto, cómo podemos con un acto tan sencillo ayudar a la recuperación de un paciente, ¿no? Muchas veces se cae en la percepción de que pues, o se tiene la creencia de que cuando una persona pues necesita una unidad de sangre, puede venir un familiar y donársela y bueno, ahí se resuelve el problema, pero también hay que tomar en cuenta que muchas veces existen pacientes que cursan por enfermedades que se prolongan a lo largo del tiempo y aunque tengan familiares compatibles, pues llega un momento en el cual no es suficiente. Y ahí entra el rol, ¿no?, del donante altruista que deja su unidad de sangre y bueno, eso puede ser utilizado por alguien que lo necesita con urgencia y bueno, gente que inclusive está luchando por su vida, ¿no? Y bueno, también una pregunta muy importante que me parece que deberíamos tocar, doctor, es el tema de los tipos de donación. Existen distintos tipos de donación de sangre y bueno, si es que nos puede especificar un poco acerca de cada uno de ellos. En el caso de los donantes de sangre existen 3 tipos de donantes en Bolivia. Donante voluntario, que es el que nosotros queremos alcanzar al 100%, es la persona que acude sin ninguna presión, sin ningún motivo especial, acude directamente, dona para poder salvar vidas. Ese es el motivo principal y lo hace cada 3 meses en el caso del varón y cada 4 meses en el caso de la mujer. Esa es la donación voluntaria. La segunda donación es la donación de reposición, en la cual la persona acude al banco de sangre, solicita una unidad de sangre por emergencia, alguna situación de algún familiar o persona que esté allegada y necesite una unidad de sangre urgente, se le presta del stock de reserva del banco de sangre de esa unidad y ya la persona viene y la devuelve posteriormente, al próximo día, en las próximas horas viene y devuelve y repone. Entre esos 2 tipos de donaciones, lo que se requiere a futuro, y estamos hablando de que son, podemos decir, es parte del proyecto de la Organización Mundial de la Salud, es alcanzar el 100% de donación voluntaria, porque es la donación que es más fidedigna y es más, podemos decir, segura, ya que la persona que acude de forma voluntaria sabe que está en buena salud, en buena condición, nadie mejor que uno mismo para conocer su organismo, acude, dona cada 3 meses, cada 4 meses, y hace que la donación sea más segura y más frecuente. En cambio, la donación de reposición se menciona como una donación más o menos como obligatoria, ¿no? Porque viene, devuelve, y eso hace que solo se espere que hay una emergencia para poder donar. La idea a futuro es que la donación sea frecuente y voluntaria, ¿no? Actualmente nosotros estamos en esta fecha, en estos días, con un 40% de donación voluntaria versus un 60% de donación de reposición. La idea es que a futuro lleguemos a un 100%, claro que va a costar mucho porque en base a lo que es el compromiso de la población, de las autoridades, de toda la comunidad, es que se llega a ese 100%. Y no es algo que no se puede alcanzar porque en Europa, España, Inglaterra, Estados Unidos, parte de Estados Unidos y sobre todo Europa, se ha llegado al 100% de la donación voluntaria. Todos son donantes voluntarios porque hay políticas, estrategias de gobierno, de la comunidad, del sistema de salud, para tratar de fomentar y fortalecer esa parte. Entonces, ahora nosotros siempre estamos requiriendo donantes, ¿no? Cada día nosotros requerimos entre 100 y 150 personas voluntarias para poder mantener nuestro stock y entregar esas unidades de sangre a todo el departamento. Nosotros cubrimos como banco de sangre de referencia, cubrimos la parte pública, privada, la parte de provincias y a veces apoyamos también a la seguridad social cuando necesitan algún tipo especial de hemocomponente. O estamos hablando de grupos sanguíneos que a veces no hay frecuentemente, como los negativos, RH negativo o el AB, por ejemplo, que es muy poco frecuente.
En cuanto a los requisitos para donar, yo para acudir a donar primero tengo que tener la edad establecida entre 18 a 60 años, eso lo establece la ley de medicina transfusional. Tengo que tener un peso mayor a 50 kilogramos para donar, porque la cantidad que se dona es como 500 ml o 600 gramos, lo cual si no tengo ese peso me puedo descompensar. Debo tener, en este caso, la voluntad de querer donar sangre, mejor si es voluntario. Lo importante también es estar en buena salud, buena condición, no estar tomando medicación. Y algo para que uno acuda a donar y esté muy bien, es importante tomar un desayuno liviano, ¿no? Té, galleta, fruta, pan, pero alimentos que no tengan grasa, porque eso va a interferir con las pruebas de laboratorio, que esté uno en buena condición, en buena salud para poder donar, y acude al sistema de registro que tenemos en recepción. Se va a registrar con un documento que sea original, carnet de identidad, cédula de identidad, pasaporte, licencia de conducir, cualquier documento que tenga una fotografía original del donante para registrarlo en el sistema. El proceso solo demora, en este caso, si es usted donante voluntario, máximo 30 minutos, porque los donantes voluntarios siempre pasan primero por prioridad, porque vienen a donar a la institución y se retiran rápidamente. En el caso de donantes de reposición, sí demora un poco más, porque son donantes que tenemos en mayor cantidad y bueno, todos están esperando un turno para poder ingresar. Ese es el inconveniente que tenemos con la donación de reposición, que a futuro queremos nosotros también cambiar. El Banco de Sangre cumple 23 años este año 2021, el 14 de diciembre, y desde esa fecha, desde que por primera vez nace el Banco de Sangre en el departamento de Santa Cruz, que es uno de los primeros bancos de sangre, estábamos con donantes que venían en el día entre 2, 3 donantes en un solo día, ¿no? Y muy poca cantidad de donantes, que equivalía a muy poca donación. Actualmente, en nuestras estadísticas, que es importante resaltarlo, acuden 100 a 150 personas diarias y hablamos de casi 35.000 personas al año, que equivalen un promedio de 70.000, más o menos, porque puede ser un poco más también, pero estamos sacando una estadística media, 70.000 unidades de sangre, de hemocomponentes producidas al año, tomando en cuenta que de una unidad de sangre que yo dono puedo obtener hasta tres unidades de sangre, glóbulos rojos, plaquetas y plasma, que es el líquido, la parte líquida de la sangre que contiene proteínas, factores de coagulación para evitar que hayan pérdidas sanguíneas, ¿no? En este caso en el paciente que tiene descompensación. La donación no afecta a nadie, porque es un proceso fisiológico, normal, natural. La cantidad que se dona es 10% de nuestra sangre, de la cantidad de sangre que yo tengo, y no me tiene por qué afectar. Yo consumo bastante líquido antes, durante y después de la donación y no voy a tener ningún problema de descompensación, voy a estar bien, voy a estar tranquilo y puedo acudir nuevamente de aquí a unos 3 meses a donar sangre y poder ayudar a todas las personas que lo requieren. Algo importante también en los requisitos, de que cuando yo dono sangre, me realizan en el banco de sangre una evaluación médica, clínica y laboratorial para saber si estoy en buena condición. De toda la parte laboratorial me realizan pruebas para VIH, hepatitis B, hepatitis C, sífilis, chaga, malaria y otras enfermedades que puedo tal vez tener en la sangre en forma indirecta, son detectadas por los laboratorios del banco de sangre. En el caso de que todo esté bien, procedo a donar, pero si hay algún inconveniente con mi sangre o hay algún problema o un riesgo de enfermedad, el banco de sangre me deriva a un centro especializado para que yo siga o haga mi tratamiento, o lo inicie o continúe mi tratamiento hasta que pueda restablecerme y pueda volver, ¿no?, a donar de nuevo al banco de sangre. Eso en cuanto a los requisitos. Cualquier otra consulta que podamos aclarar también lo podemos hacer. Sí, doctor, precisamente hablando de eso, los requisitos del donante, eso le iba a consultar y bueno, ya me lo ha mencionado. Fundamentar, ¿no?, que una institución médica como un banco de sangre se encarga de lo que usted dice, del control de calidad también, ¿no?, y de que haya un proceso seguro tanto para el donante como para el receptor.
Entonces, todo esto que usted ha señalado, ¿no? Un tratamiento adecuado que se realiza al donante y bueno, esta información que estamos dando, ¿no? Para que la gente esté enterada de cómo es este proceso y también se anime a ser donante frecuente, donante activo, para ayudar a las personas que lo requieren, ¿no? Y bueno, ayudar tanto en el sentido de restablecer la salud del paciente, de mejorarle o de ayudarle a encarar su enfermedad a lo largo del tiempo, ¿no? En pacientes de todo tipo, ¿no? Pacientes que pueden haber sufrido un accidente, que están con pérdida de sangre, pacientes que están en una cirugía que pueden necesitarlo y también la mención importante a los pacientes oncológicos que a lo largo del tiempo por la característica de su enfermedad pues requieren una gran cantidad de donación. Pero en el momento que usted nos menciona que llega un donante, cumple un proceso, ¿no? Y hay una serie de requisitos que bien menciona que asegura de que el donante no va a verse afectado en su salud, que cumpla la edad establecida, que cuente con la talla ponderal, con el peso necesario, ¿no? Para poder donar la sangre. Y lo que usted mencionaba, ¿no? La cantidad de sangre que se dona, que va entre los 450 a los 500 ml, ¿no, doctor? Como bien dice, aproximadamente el 10% de la sangre que tenemos en nuestro cuerpo. Entonces, es una donación que no afecta en realidad nuestro funcionamiento fisiológico y que pues se recupera rápidamente, ¿no, doctor? Como usted nos estaba mencionando, igual en su explicación, los varones pueden donar cada 3 meses sin ningún problema y las mujeres cada 4 meses, ¿no es cierto? Exactamente. Y los requisitos que se piden en los bancos de sangre son requisitos establecidos por norma y a nivel internacional para proteger al donante, pero también proteger al receptor, ¿no? En este caso, proteger al donante, que no se vaya a descompensar, que no se vaya a desmayar, que esté en buena salud después de salir de la donación y que pueda volver a donar de aquí a unos 3 meses. Y en el caso del receptor, el paciente, evitar de que pueda haber alguna situación de riesgo, ¿no? De enfermedades o infecciones que puedan haber en el donante. Ese es nuestro trabajo, en realidad, detectar de que hay alguna situación de anormalidad en la sangre del donante y poder, en este caso, derivarlo a que acuda a hacer un tratamiento y la unidad de sangre rechazarla o antes de que proceda a hacer la donación también rechazar al donante, porque en el caso de ser rechazado, existen rechazos que son temporales, no pueden ser unos días o meses o incluso hasta años, dependiendo de la identificación que haya hecho el médico en el donante, o a veces rechazo permanente cuando el donante es de riesgo, puede tener alguna enfermedad que puede ser transmitida, ¿no? por la sangre, son rechazos permanentes y eso es parte del control de calidad de los bancos de sangre. Aparte de que en cada hemocomponente que se libera, nosotros tenemos diversos tipos de control de calidad que se hacen desde el grupo sanguíneo, cuando uno dona, la parte de la revisión en la parte laboratorial, el control de las temperaturas en los lugares de refrigeramiento, la entrega, el transporte, las pruebas de compatibilidad que se deben realizar obligatoriamente en los servicios de transfusión hospitalarios, ¿no? Para ver que la unidad de sangre es completamente compatible donante-receptor. Todas esas pruebas están dentro de lo que son los controles de calidad básicos. Claro que cada banco de sangre puede implementar otras pruebas que vean necesarias y que las pueda colocar en su protocolo de trabajo para fortalecer su sistema de gestión de calidad. Está bien, doctor. Y lo que usted dice es muy importante, ¿no? El banco de sangre también como una institución seria, claro, la buena voluntad siempre del paciente es valorada, pero es importante resaltar que uno como donante debe cumplir una serie de requisitos que garantice de que, bueno, la donación que va a dar va a ser útil al receptor al que va y sea segura. Tanto se protege la salud del donante como se protege la del receptor. Se cumplen una serie de procesos en los cuales se garantiza que la persona que va a recibir la sangre es compatible con el tipo de sangre. Esa sangre viene de un donante que no padece ningún tipo de enfermedad que pueda afectar de forma negativa al receptor y también se cuida el control de calidad, que esa sangre esté en el estado adecuado en el cual debe ser transfundida
al paciente que lo requiere para, bueno, ser efectiva y dar el resultado provechoso que esperamos a través de esa donación, doctor. Y nos había mencionado que hay 3 tipos de donación, nos había dicho que, bueno, en nuestro medio estamos en un 40-60, ¿no? Un 40 de voluntaria y un 60 de reposición, pero así no sea muy frecuente, sería importante, yo creo, mencionar, ¿no?, que también existe la donación autóloga, ¿no es cierto, doctor? Y que nos mencione un poco de qué se trata. Los 3 tipos de donación que están establecidas en la Ley de Medicina Transfusional está la donación voluntaria, que es la que todos queremos alcanzar al 100%, la donación de reposición, que es la que actualmente tenemos en un 50%, que es cuando se devuelve la unidad de sangre que ya se ha prestado, que se ha facilitado, y la tercer tipo de donación es la donación autóloga, que es muy poco frecuente, y en este caso es la autodonación o también se llama autotransfusión, en la cual yo como paciente acudo también como donante al banco de sangre con una orden médica, mi hematólogo clínico, mi médico de cabecera me envía, dono, con una orden que diga autotransfusión o donación autóloga, en la cual el banco de sangre va a extraer mi unidad de sangre, la va a almacenar para mí con un código, con un nombre, y esa unidad solo va a ser utilizada para mí cuando en unos 20, 30 días algún familiar la requiera. Generalmente esto se aplica en procedimientos quirúrgicos programados, no cirugía programada, en la cual hay riesgo de que el paciente pueda perder alguna pequeña cantidad de sangre y a veces no hay un donante, podría ser en grupos de difícil donación, estamos hablando de unidades AB negativo, 0 negativo, unidades negativas, podría ocurrir en ese caso, o estaríamos hablando también de personas que no pueden recibir otro tipo de unidades de sangre, estamos hablando de personas sensibilizadas, que han sido politransfundidas, que tienen algún tipo de reacción alérgica a las transfusiones o algún tipo de otro elemento biológico cuando ingresa a su organismo. Por lo tanto, se solicita este tipo de donación que se llama donación autóloga o autodonación. Entonces, ¿qué sucede? Yo entro por ejemplo, si yo soy el paciente, entro a quirófano, solicita a mi médico tratante la unidad de sangre y lo que va a hacer, en este caso mi familiar, es ir al banco de sangre, solicitarla y la llevan al hospital y me la transfunden si es que es necesario. A eso se llama o a eso se refiere la donación, se refiere la donación autóloga o autodonación. Entonces, mencionaba de que en este caso esa donación se hace por una orden médica, por una indicación médica, en la cual estamos hablando de que se pretende realizar el procedimiento quirúrgico programado en el paciente, no postergarlo y en este caso a utilizar su unidad de sangre que él mismo ha donado. Pero hay que tomar en cuenta que esa unidad tiene una fecha de vencimiento, ¿no? Entonces yo dono ahora del día 1 hasta 30, 35 días ya debe ser utilizada. Si pasa este tiempo, el banco de sangre tendría que descartarla, pero para no descartarla prefiero utilizarla en otro paciente que lo necesite. Entonces tiene que tomarse en cuenta el tiempo de solicitud para evitar de que se pueda descartar. Y estos generalmente son casos especiales, no muy especiales, porque cuando yo acudo a donar, nunca llevo la unidad de sangre que he donado, eso es por protocolo de calidad. El banco de sangre entrega esa unidad de sangre, entrega una que ya está apta, que está muy bien, en este caso controlada, que se ha hecho todas las verificaciones de calidad y que está apta para ser entregada, se entrega cuando yo llego con mi solicitud a recoger al banco de sangre. Doctor, y bueno, como usted menciona, este tercer tipo que es poco frecuente, pero también hay que mencionar, como dice, es para procedimientos programados, cuando uno ya tiene el dato de que puede necesitarlo y de esa forma pues no desperdiciar, ¿no?, esa donación, esa cantidad de sangre que se ha dado, es cuando se sabe que se la va a necesitar. Y bueno, doctor, ahora quiero que entremos en el tema de la necesidad de esto para que la gente igual lo comprenda, por qué difundimos esta información, por qué vemos tan importante dar a conocer que la donación es un procedimiento controlado, que cuenta con los debidos procesos para garantizar la salud del donante, la salud del paciente receptor, que se cuida en todo momento la salud del donante para que no le afecte de ninguna forma, ¿no? Rompiendo mitos, ¿no?, de que puede afectar, de que puede hacer daño,
y así instar a que haya una mayor cantidad de donantes. Como decíamos, estamos entre el 40 y el 50% de donantes voluntarios y queremos que eso crezca. Pero ¿por qué queremos que crezca, no, doctor? Entonces, quiero que nos toque este tema. Ya conversando, habíamos mencionado, ¿no?, que se puede ayudar a mucha gente a salvar vidas. Directamente, la donación de sangre es un procedimiento a través del cual, de manera desinteresada, nosotros estamos salvando una vida anónima, porque no sabemos a quién va, pero sabemos que es una persona que lo necesita, una persona que está cursando, que ha sufrido un accidente severo, que está sufriendo un procedimiento en el cual está perdiendo sangre o está sufriendo una enfermedad muy compleja. Habíamos mencionado los pacientes oncológicos, los pacientes que tienen cáncer. Entonces, estamos hablando de temas muy delicados, muy sensibles, y es importante tocar por qué estamos difundiendo esta información, ¿no? Porque a través de este sencillo acto podemos cambiar radicalmente la vida de una persona que está luchando por recuperarse, está literalmente luchando por su vida. Entonces, doctor, quiero que nos mencione, ¿no?, cómo es de benevolente este tipo de actos, ¿no?, cómo es de altruista y cómo podemos ayudar a la población en sí a través de este sencillo acto, doctor. Usted menciona es algo muy importante y mencionábamos hace un momento de que a nivel mundial en otros países han llegado al 100% de donación voluntaria y la pregunta que usted dice es ¿cómo lo han hecho? ¿Qué han hecho? ¿Qué han realizado en este tiempo para llegarlo? Primero, estamos hablando del tiempo, son bancos de sangre que llevan trabajando en donación voluntaria más de 50, 70, incluso algunos 80 años. En el caso nuestro, nuestro banco de sangre cumple en este año 23 años, que es uno de los más antiguos de Bolivia, 23 años. Segundo punto es el compromiso de la comunidad. Lo que estamos haciendo ahora con usted en realidad es un tiempo muy precioso, porque nosotros estamos tratando de explicar a las personas lo que corresponde en cuanto a donación y el beneficio que le puede causar a la persona que es transfundida, que requiere esa unidad de sangre y que corre riesgo su vida si no hay esa unidad de sangre para poder utilizarla en él. Les decía que a veces hay situaciones en las cuales no hay un determinado grupo sanguíneo, pero nosotros tenemos que ver la forma de conseguir, llamar donantes, convocarlos y tener el stock. Pero lo ideal sería a futuro tener esas unidades de sangre disponibles para poder utilizarlas inmediatamente. La donación de sangre, vuelvo a repetir, no nos afecta, no nos daña. Al contrario, cuando nosotros donamos sangre estamos estimulando nuestro sistema sanguíneo, la médula ósea, que se regenere, produzca más cantidad de células y de esta forma nos restablezca una buena condición, una buena cantidad de células hematológicas que cumplan de mejor forma con su función. Estamos hablando de la oxigenación, la coagulación, la hemostasia, mantener la sangre dentro del vaso sanguíneo que no se pierda, que es importante. Y eso es fundamental tenerlo en cuenta. Entonces, la donación no nos afecta, cada 3 meses que nosotros donemos no nos va a afectar. Bueno, un ejemplo, un caso muy particular, la primera donación que hice, yo la hice a los 18 años, nunca pensé en estudiar medicina, pero tenía un amigo, un vecino al lado que de pronto él jugaba fútbol conmigo y de pronto lo vi decaerse, lo vi estando mal, bajo de peso, lo vi un poco hinchado en algunas partes del cuerpo y me llamó la atención porque era mi mejor amigo, entonces lo vi muy decaído. Entre las consultas que hicimos entre la familia, después vieron que necesitaba transfusión de sangre. De una semana a otra lo vi bastante pálido y necesitaba sangre. En aquel tiempo incluso no existía este banco de sangre regional, yo acudí a otro banco de sangre que había de la Seguridad Social, que era un pequeño banco de sangre con un servicio de transfusión. Y acudí y doné, mi vecino era el mismo grupo que yo, era B positivo, BRH positivo, él estaba con una insuficiencia renal, entonces doné sangre para él aquella ocasión, me gustó mucho hacer eso por él, por mi amigo, y ahora han pasado ya, podemos decir, más de 20 años que lo conozco y que lo veo, él ya recibió un trasplante renal y está bien, tiene familia, lo veo y me da mucho gusto verlo. Y fue eso lo que en caso personal me motivó a ver esta línea de trabajo, ¿no? Porque se necesitaba apoyar mucho a personas como él que requieren transfusiones. Tal vez si no se hayan hecho transfusiones en el debido momento, en él no haya podido llegar hasta el trasplante que se hizo hace unos 10 años, creo que se llegó a hacer el trasplante y se pudo mantener una vida.
Entonces, cuando estamos en esas situaciones, cuando nosotros vamos entendiendo este tipo de casos, hay muchas personas que aparte de lidiar con la enfermedad, con el problema oncológico, con los medicamentos, a veces incluso para la alimentación diaria de la familia, ¿no? Porque a veces está internado la cabeza de familia en el hospital, buscan donantes y a veces no hay donante en ese momento. Por eso es importante que acudamos a donar al banco de sangre en el momento que sea necesario. Cuando yo estoy bien, yo por ejemplo ahora estoy bien, puedo acudir al banco de sangre, dono, eso no me va a afectar. Y aparte, dentro de las políticas que tiene el banco de sangre, me registran como donante voluntario. Y si a futuro yo necesito una unidad de sangre, ellos tienen registrados mis datos y me van a ayudar con esa unidad que yo he donado. Es como el nombre lo dice, banco de sangre. Yo hago un depósito de una unidad de sangre, la utilizan en otra persona y a futuro también puedo pedir una colaboración al banco, que es una política interna del Banco de Sangre Regional Santa Cruz, de ayudar a todos nuestros donantes voluntarios. Estamos tratando de hacer circular esa gotita de sangre para salvar a todos los que lo necesitan. Entonces, yendo un poco más a la parte humana, y es lo que quiero resaltar, es eso que nos falta enfocarnos, llegar mucho más a esa parte, no tanto la parte médica, la parte clínica, la parte de procesos, sino la parte humana, porque esto es algo humano, dar una parte de sí. El donante voluntario yo siempre aplaudo, agradezco, y donde veo un donante voluntario siempre estoy muy agradecido, porque está dando una parte de sí para salvar a otra persona. No es lo mismo que agarrar y dar un plato de comida, que es muy importante, o agarrar, dar un objeto, un material, o hasta sacar un poquito de dinero. Dar una parte de uno mismo es algo extremadamente grande e importante. Por eso es que nosotros cuidamos al donante voluntario y al donante, a todo donante que done, para que pueda volver y hacer su donación. Y sé que se puede lograr, hay que seguir insistiendo, tenemos que seguir haciendo esto que estamos haciendo, hablando, conversando, que la donación sea algo claro, que no afecte. Por ejemplo, muchas cosas que la gente piensa, yo dono sangre, me voy a descompensar, mañana no puedo trabajar. No hay esa situación, porque la cantidad que se dona, el 70% o 60% de lo que dono es agua, la otra parte son células que las recupero en las próximas semanas después de donar, solo con una buena alimentación y estando bien. Entonces no tendría por qué afectarme. No voy a aumentar de peso porque no hay ningún tipo no me están colocando nada, están extrayendo. No voy a bajar de peso tampoco porque no me están quitando alimentación y nutrición, solamente suero, que es agua, y células. Y las células yo las recupero todos los días, cada tiempo. Y un dato importante, en el caso de nuestra médula ósea, en toda nuestra vida, solo funciona el 5% de nuestras células madre, y el otro 95% está ahí guardado, está descansando, esperando que las necesitemos. Por lo tanto, donar sangre, o incluso a futuro, Dios quiera que lleguemos a ese punto, donar células madre o médula ósea, no nos tiene por qué afectar, porque todos los días estamos recuperando. Y la ventaja es que estamos ayudando a nuestro prójimo a que pueda también recuperar su salud y su vida. Me parece muy importante lo que ha tocado, doctor, e inclusive ¿no? Nunca sabemos cuándo el receptor vamos a ser nosotros mismos, ¿no? Entonces, es un acto realmente valorable, ¿no? Ser donante frecuente, ser donante activo. Y bueno, resaltar de nuevo el tema que dice, ¿no? Que el Banco Regional de Sangre Santa Cruz realiza a lo largo del año distintas campañas, realizan campañas ahí en el banco, también realizan sus campañas móviles. Resaltar, ¿no? que bueno, tenemos una afluencia de donantes importante, pero queremos acrecentarla, ¿no? Que esta información llegue a todos, que todos puedan informarse debidamente, que se enteren acerca de los beneficios, ¿no? que podemos darle a otra persona a través de la donación, y lo que mencionaba, los beneficios que podemos obtener nosotros mismos, estimulando a nuestro sistema sanguíneo, hematopoyético a generar células de mejor manera a través de esta donación, ¿no? porque estamos estimulándolo de alguna forma. Entonces, y ayudar a todo aquel que lo necesita a restablecer su salud, ¿no? a luchar contra las enfermedades que los aquejen, como el caso muy emotivo y que llama la atención, ¿no, doctor?, de cómo usted, antes de plantearse ser médico, antes de ser especialista, ya su primera experiencia en la donación, y cómo lo marcó. Y bueno, a todos nos puede marcar saber que estamos ayudando a una persona a
a luchar por su vida, ¿no? Y es muy importante resaltarlo. Siempre el Banco de Sangre está difundiendo y sus campañas están avisando cuándo se va a realizar, entonces para que la gente también pueda acudir al banco, registrarse, ser donante. Y bueno, lo último quizá que quisiera tocar, ¿no? También cuáles son los motivos por los cuales una persona no podría donar, ¿no? Por ejemplo, hay ciertos temas que a veces la gente piensa que es un rechazo definitivo, pero es solamente durante un tiempo, ¿no? Algunas sí existen condiciones que hacen que uno no pueda donar definitivamente, pero otras que pasado cierto lapso de tiempo la persona igual puede donar. Entonces, eso último, doctor, que nos pueda aclarar cuáles son las causales para el rechazo temporal y cuáles aquellas para definitivo, para que también la gente lo conozca. En el caso de los donantes, como usted mencionaba, nosotros tenemos que cuidar primero, en este caso al donante, de que no se vaya a descompensar, que termine su donación y que se vaya completamente bien a su casa y que posteriormente siga bien y mejor que siga mucho mejor. Y en el caso de los receptores, que son los pacientes, tenemos que cuidar las enfermedades transmisibles, ¿no? Mencionaremos en este caso los motivos de rechazo permanente o para siempre que se detectan en los bancos de sangre, que son el VIH, hepatitis B, hepatitis C, el Chagas, el detectado confirmado en un rechazo permanente. Cualquier donante que haya tenido un proceso oncológico, un proceso de leucemia, haya sido trasplantado, tenga problema cardíaco, problema renal, alguna enfermedad crónica que le impida donar, va a ser rechazado en forma permanente, uno por cuidar al receptor y otro por cuidar al mismo donante. Entonces, esos son los rechazos permanentes en los cuales ya no podría volver a donar, se le agradece y nosotros lo registramos y en el momento que él requiera una unidad de sangre, nosotros siempre le vamos a apoyar siempre y cuando tengamos disponible la unidad de sangre, por eso están nuestros registros en el sistema SICOP, que es el sistema de control de bancos de sangre. Nosotros le damos un código al donante que es como un número de carnet y ese código no cambia nunca cada vez que venga a donar o incluso si es rechazado, queda en el sistema con ese código. Ahora, el rechazo temporal puede ir desde un día hasta 3 años máximo y ese rechazo va desde que yo tomo un paracetamol, por ejemplo, estoy con dolor de cabeza, voy al banco de sangre, quiero donar y me preguntan, me consultan, ¿no? Tomar un medicamento, tomé un paracetamol, eso me va a obligar en este caso al médico, a rechazar hasta por 24 horas, un día, al donante para mantener la condición de su sangre. Porque si yo me tomo un paracetamol, una aspirina, un antiinflamatorio, me va a afectar a la función y composición de las plaquetas, por ejemplo. Si yo tomo antibióticos, me afecta también la función de los hematíes, de las plaquetas, de los glóbulos rojos. Entonces, para que no me afecte en la donación, no debo estar tomando ningún tipo de medicamento, estar sano, estar bien. Y si estaba haciendo algún tipo de tratamiento, concluirlo. Por ejemplo, algo que no se menciona, el tratamiento dental. Yo tengo que estar con un tratamiento dental completo. Si estoy con un tratamiento de conducto, implante, debo terminarlo completamente y recién puedo acudir a donar. En el caso de otros tipos de rechazo por enfermedades, si son enfermedades que se curan en un cierto tiempo, si yo estoy con una neumonía, por ejemplo, tienen que pasar unos 2 o 3 meses que me da el médico de reposo para recuperarme y puedo donar. En el caso de procesos virales que tenemos muy frecuentes en Bolivia, hablamos del dengue, zika, chikungunya actualmente, son procesos en los cuales se rechaza hasta por 3 meses al donante, siempre y cuando en el caso del dengue sea un dengue clásico, ¿no? Yo puedo acudir a donar siempre y cuando no haya tenido hemorragia. Si tengo un dengue con hemorragia, allí el rechazo viene a ser permanente, porque cualquier alteración de la hemostasia, de la coagulación en el paciente, obligatoriamente indica que debe ser un rechazo permanente, porque nosotros estamos extrayendo hemocomponentes, ¿no? Que tienen que estar en buena condición. Pero si hay falla en la hemostasia, en la coagulación del paciente, obligatoriamente vamos a tener que rechazarlo para proteger al receptor. Otras situaciones que pueden hacer un rechazo, en este caso temporal, son las cirugías, ¿no? Una cirugía menor, un tratamiento de conducto, una apendicitis, una cirugía pequeña, me rechazan hasta 3 meses porque es la cantidad de sangre que yo pierdo, lo que me está haciendo ese rechazo, ¿no? Estoy hablando de que se trata de recuperar, es como una donación de sangre, entonces dono al tercer mes de la cirugía. A una cirugía grande, o mayor, ¿no?
una cirugía mayor me puede rechazar hasta 6 meses o un año, dependiendo de la cantidad de sangre que haya perdido y el tipo de cirugía. Por ejemplo, una histerectomía me puede rechazar entre 6 meses a un año si es que yo me he recuperado de la anemia. Eso lo va a valorar el médico. Toda persona que acude al banco de sangre a donar debe ser valorada en la parte clínica y en la parte laboratorial. Si todo eso está bien, recién se le va a aceptar. Entonces no tiene que estar tomando, hablamos de medicamentos, no estar enfermo, estar completamente sano. Incluso el motivo de rechazo temporal es el nerviosismo, ¿no? Persona que acude, está un poco nerviosa, tal vez se siente presionada para donar. Eso ocurre generalmente en donantes de reposición que vienen a devolver unidades de sangre. A veces alguien le dijo, venga, me va a ayudar a devolver la sangre, vamos a donar, entonces a veces se asusta un poco, está tenso, ¿no? Eso no ayuda ni para él ni para la extracción de sangre, debe estar relajado, calmado, tranquilo, con signos vitales estables para poder donar. Otra situación de rechazo frecuente es los tatuajes, aretes, piercing, perforación a la piel. No son rechazo permanente, sino son rechazo temporal que va de un año o 12 meses desde el momento en que yo me he realizado la perforación a la piel. Este rechazo, quiero aclarar, no es por el tamaño del tatuaje, el color del tatuaje, el tipo de tatuaje, sino es por el mismo procedimiento invasivo a la piel. Toda perforación a la piel que no haya sido realizada en un hospital obligatoriamente debe ser rechazado por 12 meses por el riesgo de infección. Yo pude haberme infectado en el lugar donde me hicieron el tatuaje, el arete, el piercing, incluye lo que es ahora el delineado, ¿no? De las cejas, labios. Eso también es perforación a la piel y fuera del hospital, entonces se rechaza por 12 meses para reducir lo que se llama el periodo de ventana. El periodo de ventana es el periodo en el cual yo puedo haberme infectado con una infección cualquiera y el virus, la bacteria, el parásito a veces se oculta en mi organismo, desaparece, se oculta, se vuelve intracelular a veces, ¿no? Se oculta en el tejido y no aparece ni síntomas ni signos, yo no hay manifestación de la enfermedad en mí y en laboratorio me hacen pruebas, tampoco aparece nada, ¿no? Entonces a eso se llama periodo de ventana. A veces en laboratorio sí aparece, pero mínimamente, entonces eso ya hace sospechar, pero para evitar esa situación se rechaza por un año para que la persona que tal vez si fue infectado pueda manifestarse mucho más fácil la enfermedad, detectarla y rechazar o aceptar. Es por eso el motivo de rechazo de un año. No es por el tamaño, el color, la forma de tatuaje, incluso si es un tatuaje pequeño, el rechazo igual va a ser por un año, por el riesgo. Cualquier herida, infección en la piel, incluye lo que son mordeduras de animales, perro, gato que hayan mordido en la piel, eso también es un motivo de rechazo por un año porque hay un riesgo de infección. Entonces, para reducir el periodo de ventana y que yo pueda acudir a donar. En sí, toda situación en la cual me ponga en riesgo de que yo pueda haber adquirido alguna infección o enfermedad, eso tengo que explicarle al médico del banco de sangre para que ellos evalúen y determinen el tiempo de rechazo que se va a dar. Y entre todo esto también está lo que es las personas de riesgo para donar, que en el caso de algunos pueden tener rechazo permanente y otros rechazo temporal, ¿no? Tocando el tema, y es bueno aclararlo, el caso de conductas de riesgo, uso de drogas, prostitución, perdón que lo toque el tema, son motivos de rechazo porque son de alto riesgo para la donación. Y bueno, un grupo de profesionales de riesgo también, pero que son rechazo temporal por el riesgo de accidente laboral, función, heridas con materiales biológicos, somos nosotros, ¿no? El personal de salud, que también somos de riesgo por lo que manipulamos, estamos todo el tiempo con pacientes, ¿no? Pero por eso es importante la evaluación médica, clínica y laboratorial en los bancos de sangre para reducir ese riesgo de nuestros donantes. Bueno, doctor, creo que de manera global hemos tocado el tema de una manera muy interesante y muy completa, ¿no? Ya hemos hablado de qué se trata, cuáles son los requisitos, ¿no? Y por qué es importante la donación de sangre. Entonces, nos lo ha aclarado de una manera muy, muy didáctica. Le agradecemos, doctor. Y bueno, le agradecemos que haya aceptado nuestra invitación y haberlo tenido con nosotros en este programa. Y bueno,
Nos despedimos de usted, siempre agradeciéndole inmensamente habernos dado un poco de su tiempo, de su experiencia, ¿no? Y de su conocimiento para hacerle llegar toda esta información a la gente y que también, bueno, ya debidamente informada pueda acudir al banco de sangre y bueno, ojalá se animen a ser donantes frecuentes, ¿no? Nos despedimos, doctor, y esperamos tenerlo pronto nuevamente en el programa hablando de algún otro tema. Más gracias a ustedes, la verdad es que nos ayudan cada vez a ampliar nuestra labor, con mucho gusto, con todo gusto, siempre nosotros apoyándonos en realidad en ustedes, ustedes nos apoyan a nosotros, muy agradecidos y siempre a predisposición a cualquier momento que podamos seguir apoyándonos de esta forma, apoyando a la población con la donación voluntaria y seguimos en ese camino y esperemos un día volver a reunirnos de nuevo y decir, mire, o tal vez no será en mi tiempo, pero en algún momento decir, mire, alcanzamos el 80-90% de la donación voluntaria y estamos un poco más tranquilos, estables en nuestro sistema de salud con nuestros pacientes que requieren transfusión. Un gusto poder estar con ustedes en todo momento. El gusto ha sido nuestro, doctor, y bueno, ojalá realmente lleguemos a esa meta y la podamos presumir en algún momento ante el mundo, ¿no? Ha llegado el momento de ir a una pausa, enseguida regresamos con más de Estación Salud. Welcome to the school, a place where I spent a great part of my life, a life that I'm beginning to live, and I love that. All my days are not the same, and we learn new things every single day. Everything we learn always remains with us. Our values are honesty, respect, and gratefulness. My school, my family. Welcome to St. Thomas College. Estamos de vuelta en Estación Salud, ya en nuestro bloque final. Ya nos despedimos del doctor Leigue, de una entrevista realmente muy rica en información en la cual hemos tratado un tema muy sensible, muy importante, y también hemos roto mitos para que la gente esté debidamente informada. La donación de sangre es un proceso realmente muy seguro y, por lo que hemos escuchado, un proceso muy estricto que requiere de muchos requisitos que deben ser debidamente controlados. Inclusive hay muchos motivos por los cuales un donante puede ser rechazado, pero es importante que nos informemos para que todos aquellos que cumplan los requisitos, que puedan donar, se vuelvan donantes activos, donantes frecuentes, para alcanzar esta meta tan importante que tenemos de aumentar el porcentaje de donantes, porque hay una gran cantidad de pacientes en nuestro departamento y en nuestro país que sufren distintas dolencias y requieren frecuentemente de donación de sangre. Y muchas veces las reservas que existen no son suficientes. Sin embargo, a través de este acto tan sencillo y bueno, completamente seguro y debidamente controlado, podemos salvar vidas, podemos influir directamente en la recuperación de un paciente, y eso es un rol en el cual todos podemos tomar parte. No solamente el personal de salud, sino todos los ciudadanos, a través de un proceso muy sencillo y de muy corta duración, que es la donación de sangre. Donar sangre es salvar vidas. Esto ha sido todo por hoy. Nos despedimos por este programa, siempre hablando de aquello que nos concierne a todos: el bienestar, la salud y la ciencia. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad.